Good morning. Buenos días. We will be reading from Psalm 139. Vamos a leer Salmo 139, verso 1. Oh Lord, you have searched me and known me. Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Lying down, and are acquainted Todo lo que hago lo conoces, todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Ahora el verso 23. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Thank you, Nathaniel, and good morning. Gracias, Nathaniel. Welcome Buenos to those días. joining us Una bienvenida especial a aquellos que se unen a nosotros vía live stream to the home church meeting y at the ranch. a las iglesias que se reúnen en casa, especialmente a la iglesia en el rancho. In your home this morning and Ustedes que se están reuniendo saben quiénes son. Los animamos a todos a que se conecten con una iglesia en casa part of para que sean parte de ella. something that the Lord has been putting on our hearts Y for eso quite es a lo que el while. Señor ha puesto en nuestro corazón por algún tiempo, Diligent in following in that. que seamos diligentes en seguir este camino. Announcement just to remind you Tenemos that un anuncio rápido. up this week. Viene la conferencia de la vida intercambiada este jueves, viernes y sábado aquí en la iglesia. Para mayor información, por favor, comuníquense con Dallas Bergen. Está la información también disponible en la mesa de atrás. Hoy vamos a continuar con nuestro libro de Esther, pero vamos a orar antes de continuar. For the word of God. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias We thank por you la revelación, te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu nos capacita para entender tu palabra, esa palabra que nos das para guiarnos y para caminar en tus caminos, Señor. Padre, separados de ti, no podemos hacer nada que tenga valor eterno, pero te damos gracias porque a través de Cristo todo lo podemos. Señor, te pedimos que nos des entendimiento en esta mañana, que nos ayudes a cómo aplicar esto que vamos a aprender en nuestras vidas. Te pido, Señor, que hables a través de mí, que me capacites. Te pido, Señor, que tu iglesia sea animada, reconfortada y capacitada para entender lo que está sucediendo alrededor de nosotros. ¿Y por qué? Que nosotros podamos tener tu perspectiva de las cosas, Señor, en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a continuar con el libro de Esther. Ya lo vimos desde el punto de vista histórico. Expusimos las escrituras, pero esta segunda vez lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar la historia de Esther como una ilustración de la teología del Nuevo Testamento. Vamos a ver por qué es que Dios permite que pasemos por tiempos difíciles en Esther capítulo 4. Dios nos guía a través de esos tiempos y hay un propósito para ello. Hoy vamos a ilustrar, vamos a ver esta ilustración aquí en Esther y vamos a ver
¿Cómo se ve en la práctica cuando Dios trabaja en nuestras vidas para transformar este hombre del control de la carne al control del espíritu? Y sabemos que la carne no va a dejar el control tan fácilmente, sin resistencia. En el relato histórico, por los primeros 5 años de su matrimonio, Esther no había revelado que ella era judía, que ella era una hija de Dios. Ella vivía entre los paganos como pagana y nadie podía decir si era creyente en el Señor o no. Y este comportamiento representa, ya lo vimos, a una persona que ha sido regenerada por el Espíritu de Dios. Pero en el simbolismo, Esther todavía no había permitido que el Espíritu, esta persona no ha permitido que el Espíritu la dirija y por eso no puede producir el fruto de una vida regenerada. Recordemos cómo Mardoqueo, que representa al Espíritu Santo, todavía estaba fuera del palacio. Recordemos que solamente cuando nosotros dejamos que el Espíritu controle nuestra vida, entonces Él puede obrar en nosotros. Nosotros cuando nacimos de nuevo tenemos el Espíritu dentro de nosotros, pero hasta que dejemos que Él nos dirija, nosotros nos vamos a ver muy parecidos a cuando todavía no teníamos al Espíritu de Dios en nosotros. También vimos en nuestro estudio pasado que el Espíritu de Dios en nosotros, representado por Mardoqueo, no va a cooperar ni se va a someter a la carne, representado por Amán. El Espíritu Santo se opone a la carne en nuestra vida. Nuestra vida se representa por el reino. La carne es el término espiritual que se refiere a la tendencia dentro de nosotros que quiere estar en control de nuestras propias vidas. Tratamos de controlar la vida de otra gente. Y entonces es como decir, si yo puedo controlarte a ti, las cosas van a ser buenas para mí, porque tú vas a hacer lo que yo quiero. Y eso es lo que hace la carne, quiere estar en control. La carne quiere hacer las cosas a su manera, sin someterse a Dios. Y esa urgencia de ser Dios en nuestras vidas y en las vidas de otros, esa es la carne. Otra palabra para la carne es yo mismo, el auto, entre comillas, el autocontrol, autodependencia, seguridad en uno mismo, todas esas cosas que se refieren a mí mismo, al autocontrol, por ejemplo, son cosas que compiten con Dios por el control de nuestras vidas, porque nosotros confiamos más en nosotros mismos de lo que confiamos en Dios, y esa es la carne. Nosotros naturalmente confiamos en nosotros mismos, pensamos que nosotros ya nos la sabemos de todas, y en lugar de confiar en el Señor, que nos dice, ve por este lado, nosotros no queremos. Nosotros queremos hacer a nuestra manera las cosas, en lugar de confiar en Dios. Y eso es un conflicto con Dios. Romanos capítulo 3, verso 10, 11 y 12. Romans chapter 3, verse 10. Bible says there is none righteous, no not one. La Biblia dice, no hay uno solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entiende, es decir, las cosas espirituales. Nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno,
ni siquiera uno Those solo. that are governed by their flesh. Habla de aquellos que There is están none right. There is none. gobernados por la carne. Todos aquellos piensan que entienden, pero están siendo engañados. The struggle we run into. Y esta es una batalla. Authority filled Haman with wrath. Mardoqueo It provoked resistía serious a Amán, reaction y esto llenó a Amán de ira, but all the Jews who no solo en contra de Mardoqueo, sino de todos los judíos que representaban represented the story, their una asociación con Dios. things in our life that are of God or that represent God, that are associated Nuestra carne se revela contra todo aquello flesh, que se asocia con Dios. be in control, Nuestra carne, exposed for the wicked que es independiente y quiere estar en control, necesita ser expuesta como algo malvado, como algo que quiere nuestra destrucción. expose the evil nature Y el Señor, la obra del Señor en nosotros es la que va a frustrar y va a exponer la naturaleza malvada de nuestra carne. that provokes Mardoqueo action from Haman tomó ciertas acciones que provocaron una reacción de la carne de Amán. Y eso creó una crisis en el reino. Pero a través de esta crisis, el Espíritu Santo va a exponer a la carne, a Amán, y va a hacer entonces que el rey confíe en Mardoqueo, o sea, en el Espíritu Santo. Todas las cosas buenas que se desarrollan en esta historia de Esther surgen porque Mardoqueo resiste a Amán. Mordecai took that Y ahí es donde empieza el problema. Cuando Mardoqueo resiste a Amán, eso detona toda clase de crisis que se desarrollan en esta historia. blessings, great blessings for the king, blessings for Esther. Pero también hay bendiciones para Esther, para el reino, para el rey, From the cuando se libera de la carne, es decir, de Amán. Estos tiempos difíciles blessing. que Dios permite en nuestras vidas, al final traen bendición. So let's look Aquí sucede la carne, la crisis, en Esther capítulo 12, at verse 12. Read the crisis. capítulo 3, verso 12. Aquí vemos la crisis It comes into the lives of the kingdom. Then the que king's viene scribes a la vida del reino. El día 13 del went ahead and a decree was mes written primeros according to all that Haman commanded. se convocó a los secretarios del rey, People in their language, redactaron en la escritura de cada provincia y el idioma de cada pueblo todo lo que Amán ordenaba a los sátrapas del rey, a los intendentes de las diversas provincias y a todos los funcionarios de los diversos pueblos. Todo se escribió en nombre del rey Asuero y se selló con el anillo real, little children and a fin de exterminar, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, mujeres y niños, saquear sus bienes y en un solo día, el día 13 del mes duodécimo, es decir, el mes de Adar. Verso 15, los mensajeros partieron de inmediato y así termina el verso 15. Luego el rey y Amán se sentaron a beber, mientras que en la ciudad de Susa reinaba la confusión. No sabían qué estaba pasando. Cuando la carne es dominante y controla nuestra vida en lugar de Dios, eso impacta nuestras vidas y el impacto puede ser devastador. sense that there's something terribly wrong in your life. Es ese sentimiento de que algo anda mal en nuestra vida cristiana, pero no nos damos cuenta de cuál es el problema. Sabemos que algo anda mal, Putting such great trust and confidence in. That is the pero root of the problem. la raíz del problema es en qué estás poniendo tu confianza. Estás confiando en ti, estás confiando en tus caminos, en la carne. And when you are naively Y cuando eres inocente, guiado en esta forma de pensar, control when really no, you cuando piensas que tú estás en control, enslave. You are entonces tú te esclavizas por el pecado. when you're naively being led Cuando tú inocentemente piensas, in a way that is right, ingenuamente piensas que tú estás en control,
vas a ver cómo Dios va a empezar a frustrar esos planes y entonces vas a experimentar el fracaso, el sufrimiento, el dolor, dificultades en tu vida y vas a empezar a ver que las cosas no salen como tú querías. Y este es el trabajo del Espíritu Santo, exponiendo todo aquello que está en control en tu vida, que es la carne. Y está trabajando para motivarte, para reconocer la maldad de tu carne, de tu ser. Y entonces que tú puedas reconocer esto delante de Dios y esto te motive a transferir tu alianza de tu yo al Espíritu Santo. Y esa es la dificultad. Nosotros creemos las mentiras de la carne, nosotros creemos que nuestra manera es mejor y que tiene más sentido. Entonces, Dios usa las dificultades y las experiencias dolorosas en la vida para disciplinarnos y para corregir a sus hijos. La corrección surge del amor de Dios para nosotros y produce un cambio completo, crecimiento, madurez espiritual en nuestras vidas. El Señor disciplina y corrige a sus hijos y hace que todas estas cosas obren para nuestro bien. El castigo, por otro lado, es una expresión de la ira de Dios. Dios no castiga a sus hijos, porque Jesucristo en la cruz ya tomó todo ese castigo que merecíamos. Y cuando hemos recibido a Cristo como nuestro sustituto, ese es el final del miedo a ser castigados por Dios, porque el Señor nos va a disciplinar, eso sí, pero no nos va a castigar. El castigo es lo que el Señor derrama sobre el malvado. Ese va a ser el final de los malvados, la destrucción. Pero para nosotros los cristianos la corrección es para hacernos mejores, para hacernos crecer. Pero para los malvados el castigo es de destrucción, de remoción y de una separación total de Dios. En Esther, Dios usa la crisis causada por Amán para disciplinar y corregir a su pueblo. Y esto es para exponer a Amán, para exponer lo que decíamos la vez pasada. Mardoqueo apretó los botones correctos para desatar la ira de Amán y exponerlo. Y cuando el Señor usa pruebas en nuestra vida, no es para quebrantar nuestro espíritu, sino para quebrantar esa terquedad y ese orgullo de nuestra carne, y que nosotros abandonemos esa necesidad de estar en control y cedamos el poder al control del Espíritu Santo. Y esto es bien difícil para todos, pero para cierta gente es todavía más difícil, porque hay gente que no va a dejar, hay gente que va a irse a la tumba aferrada a su manera de hacer las cosas. Y esta experiencia de ser quebrantados de nuestra dependencia de nosotros mismos se llama quebrantamiento. El quebrantamiento, cuando nos rendimos, cuando dejamos ir el control de nuestra vida. Y entonces puedes empezar a vivir. Pero hasta que eso sucede, tal vez has sido cristiano por muchos años, pero estás aferrado al control de tu vida, a hacer las cosas a tu manera y no has experimentado esa verdadera vida cristiana, porque Dios no está en control y hasta que no tenga Él el control, Él podrá manifestarse a través de ti. Pero sin eso, el Señor no va a compartir el control de tu vida.
Esther capítulo 4, verso 1. Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que se había hecho, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto, se cubrió de ceniza y salió por la ciudad dando gritos de amargura. Más que nadie más, el Espíritu Santo dentro de nosotros lamenta cuando nosotros dejamos que la carne tome control de nuestras vidas. Él se lamenta por nosotros porque Él quiere que nosotros cedamos el control al Señor, y porque mientras el anillo de autoridad permanezca en el dedo de Amán, nuestra vida va a sufrir las consecuencias y el desastre de ello. Lo que el Espíritu Santo quiere es que ese anillo sea transferido al dedo del Señor. Isaías 53:4 dice: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. La vida de Cristo que vive dentro de nosotros está en un lamento, está sufriendo por lo que está sufriendo porque nosotros estamos cediendo a la carne y no le hemos dado la autoridad a Cristo. Isaías 63:8-9 dice, declaró: verdaderamente son mi pueblo, hijos que no me engañarán. Así se convirtió en el Salvador de todas sus angustias. Él mismo los salvó. Y aquel que nos salvó, aquel que vive dentro de nosotros, el Espíritu Santo, está dentro de nosotros y Él sufre con nosotros. Él sufre nuestro dolor y se preocupa por las decisiones que estamos tomando en nuestras vidas. Padres, ustedes conocen la medida de ese dolor, de ese sufrimiento que se siente cuando nuestro hijo no quiere escuchar los consejos y tú te dueles por él, tú sufres por él, porque sabes que tu hijo va a sufrir las consecuencias del desastre que está haciendo con su vida. Esther capítulo 4, verso 2. Pero como a nadie se le permitía entrar al palacio vestido de luto, solo pudo llegar hasta la puerta del rey. Y esto es interesante. Piensen en los símbolos. El rey, representa nuestra alma, nuestra voluntad, nuestros pensamientos. El rey ha decidido: no voy a dejar que el saco de silicio entre a mi palacio. ¿Qué significa esta vestimenta de luto? Era un símbolo de humildad, de arrepentimiento, de negarse a sí mismo, porque esta vestimenta era rasposa, era dura, era incómoda. Y eso significa que nosotros estamos arrepentidos. Y es interesante ver que a nosotros no nos gusta esta postura, igual que al rey. A nosotros nos gusta estar contentos, felices, cómodos, y todo aquello que no es cómodo queremos removerlo, no lo queremos en nuestra presencia. Una de las cosas más difíciles son esas palabras humillantes, pero yo creo que es para todos igual, pero creo que para nosotros los hombres, las cosas más difíciles que salen de nuestra boca serían estas cosas que
que serían de otra manera fácil de decir, pero es difícil decirlas con sinceridad. ¿Y cuáles son estas palabras? Lo siento, I am wrong. yo me equivoqué. You are right. Tú estás en lo correcto. Get this one, guys. ¿Eh? I am Escuchen, lost. escuchen esto, hombres. Estoy perdido. Please forgive me. Por favor, perdóname. I don't know. No lo sé. I need help, Necesito ayuda, etc. etcétera. Hard for some of Es us to say. difícil decirlo, y más para We have an algunos. aversion to putting on a sack Tenemos aversión a ponernos esta control and vestidura de humildad y renunciar al control de nuestras vidas I y wrong, I get lost. reconocer que nos equivocamos, que nos perdimos. We don't want burlap. No queremos eso en nuestras vidas. To ever have to say No these queremos el saco de silicio sobre nosotros. Verse 3. Verso 3. And in every province where En the cada king's provincia command donde had llegaban el there edicto was great y mourning la orden del rey, Jews, había gran duelo entre los judíos con ayuno, llanto y lamentos. Muchos de ellos vestidos de luto y se tendían sobre la ceniza. Entonces viene la crisis sobre el reino. El mundo está de cabeza. And as a result, they are humbling themselves. Como resultado, ellos están humillando, están arrepentidos, están clamando al Señor y están reconociendo el error, la debilidad, la necesidad. Y una de las cosas del libro de Esther es que no se menciona claramente al Señor en esta historia, indicando que la gente está viviendo sus propias vidas allí, integrándose al reino persa y a su estilo de vida. Tienen sus propias ideas de cómo pueden tener éxito en la vida, cómo pueden vivir mejor, con una fe que no requiera que nos humillemos delante de Dios, sin que eso sea algo que se exponga de tal manera que sea en detrimento de su avance. Y esa es una característica de la gente. Y Mardoqueo empieza a mover cosas exponiendo a Amán y exponiendo también a la gente para que vea qué clase de líder están siguiendo. Y no nos gusta admitir estas cosas. Nosotros nos gustaría mejor hacer un acuerdo con el Señor del 50 y 50, por ejemplo, que Él tenga nada más la mitad del control y nosotros la otra mitad, porque nosotros todavía queremos tener el control, queremos escoger nuestra propia forma y tener éxito, pero Dios nunca va a compartir el trono con nosotros. Es por eso que como un buen padre que elija las cosas buenas para sus hijos, Dios también se opone a todo aquello en lo que estamos confiando, más que en Él, para suplir nuestras necesidades y para darnos éxito, porque solo Dios va a darnos lo que necesitamos. Cualquier otra forma es la manera de la carne, y eso es engañoso y es algo que tiene la intención de destruirnos, de engañarnos para hacernos creer que ese es el mejor camino de la vida. Y así como vemos que la gente, los judíos se habían acostumbrado a la forma de vida de los persas y a todo lo que les podían ofrecer, y a ellos les parecía bien. Ellos estaban felices
y habían puesto a Dios thinking that they en knew el better estante, than God what was the best way to find porque happiness ellos in life, pensaban que esta era la forma de pursuing their encontrar own felicidad en la selfish vida, ambitions. persiguiendo sus And ambiciones now, the very egoístas. Y ahora system that they had chosen, the way, the path el that they had sistema que han chosen, escogido, this is the way that looks best. ese, And they had devoted their lives ellos to piensan going que es down lo this mejor path, para, and para suddenly su that vida, way, y de that system repente had turned ese violently sistema against them, and se torna violento en contra de ellos y ahora los, many of you los quiere destruir. are at a place of crisis. Muchos de ustedes están en un lugar de crisis en su vida. The crisis is different. Para cada uno de ustedes la The way that crisis, seemed right crisis in se your ve own eyes is diferente. failing you and has become a great source of Y saben que anxiety. para muchos de And you, like ustedes the people of the esto kingdom, les ha traído what is going on? tanto dolor que así como la gente de Persia, Bringing correction. ustedes God is están strengthening pensando qué está pasando. God is Pero building lo que us vemos up es que el through Señor these está things. tratando de hacerte crecer a través de estas cosas. Si solo lo pudiéramos ver y pudiéramos confiar So en Él. Esther's maids and eunuchs came and told her, Verso 4. Mordecai and the grieving that's going on, the sackcloth. Vemos lo que está sucediendo con esta vestimenta de luto. Y en el verso 4 dice, cuando las criadas y los eunucos de la reina Esther llegaron y le contaron lo que pasaba, y ella se angustió mucho y le envió ropa a Mardoqueo para que se la pusiera en lugar de la ropa de luto, pero él no la aceptó. Es como alguien que le envía solamente un curita, alguien que está herido. Es solamente algo pasajero. Todos hemos experimentado lo inútil que es tratar de experimentar el gozo del Señor cuando nuestra carne está en control. Y luego pensamos, ¿por qué no tengo ese gozo? Bueno, pues porque no se puede mientras la carne esté en control. Es lo mismo que está sucediendo aquí. Sin lidiar con la raíz de lo que está causando esto, no va a cambiar la situación. Es como cuando dice uno, ay Señor, quítame esta aflicción, quítame este problema, esta relación, esta crisis por la que estoy pasando. Y yo te prometo que duplico mis ofrendas o enseño clase dominical, clase de escuela dominical. No, no se trata de eso. Un cambio de vestimenta no es el remedio. El corazón es el problema y las cosas externas son en vano. ¿Te ha pasado que cuando estás deprimido quieres comprar un nuevo guardarropa? Bueno, los hombres no. Bueno, tal vez algunos. Tal vez las cosas están pasando bien en nuestra situación, en nuestra vida. Queremos irnos de vacaciones. Tal vez hay gente que se cambia de vecindario, se cambia de iglesias. Pero déjenme decirles, tengo malas noticias. Mientras la carne esté en control, tú vas a seguir en crisis, no importa los cambios externos que hagas. Tú debes de dejar de tratar de controlar tu vida y la de otros y ceder ese control totalmente a Dios y confiar en Él solamente. Muchos de ustedes han estado resistiendo este paso por años y han sido tercos, resistiéndose. Ustedes necesitan más que un cambio de ropa o de circunstancia. Ustedes necesitan un nuevo amo, porque nada diferente a esto va a hacer la diferencia en tu vida. Tienes que quitarte del trono y dar el trono de tu vida a Dios. Verso 5.
Entonces, Esther mandó llamar a Atac, uno de los eunucos del rey puesto al servicio de ella, y le ordenó que averiguara qué preocupaba a Mardoqueo y por qué actuaba de esta manera. Ok, aquí hay un buen paso. Pasas por una crisis y entonces quieres cambiar las circunstancias, lo externo, y no funciona. Bueno, entonces, ¿qué? Hablas con el Señor y le preguntas al Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando eso? Necesitamos siempre preguntarle al Señor que nos revele cuál es el problema. Señor, examina mi corazón y guíame en los caminos de la vida eterna. En los siguientes versos vamos a ver representados gráficamente la verdad espiritual de la obra del Espíritu Santo, que expone las obras de la carne, que expone el control de la carne. Amán había sido muy cuidadoso, muy amable con el rey, porque quería dar una buena impresión, quería ganarse el favor y su confianza. Así que estas noticias que va a recibir acerca de este Amán van a ser malas noticias, van a impresionar al rey. Pero la carne es malvada, nosotros tenemos que exponerla porque busca nuestra destrucción. Verso 7. Mardoqueo le contó todo lo que había sucedido, mencionándole incluso la cantidad exacta del dinero que Amán había prometido pagar al tesoro real por la aniquilación de los judíos. También le dio una copia del texto del edicto promulgado en Susa, el cual ordenaba el exterminio, para que se lo mostrara a Esther, se lo explicara y le ordenara que se presentara ante el rey para implorar clemencia e interceder en favor de su pueblo. Así que ahora Esther tiene que hablar con el rey. Era el papel de Mardoqueo, así como es el papel del Espíritu Santo, exponer la carne en nuestras vidas. Y uno de los métodos más efectivos que el Espíritu Santo usa para cambiarnos es llevarnos a través de este proceso llamado quebrantamiento. Quebrantamiento es ese proceso doloroso por medio del cual el Señor nos lleva de un lugar de destrucción al arrepentimiento, a estar de acuerdo con el Señor y decir, he sido un tonto, he ignorado tu palabra por tanto tiempo. Refórmame, Señor. Y entonces reconocemos que nuestra carne es malvada y no puede reformarse y se tiene que ir. Y estas crisis en nuestra vida son lo que nos expone y son lo que nos hace fracasar y nos da tanto dolor. Y bueno, vemos lo que dice Romanos capítulo 8, verso 13 y 14. La Biblia dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y si te dejas guiar por la carne, te guiará a la destrucción. El Señor dice, el Señor Jesucristo dijo que el que quiera mantener la vida, su vida la perderá, pero si la das, el Señor la ganarás.
Regresando a Esther, ahora Esther, redeemed, regenerate spirit of este espíritu regenerado de la persona now there is the need to está, convince the soul, to convince the mind, to convince the rationing, the reasoning part ya of it. sabe lo que está sucediendo ahora. El trabajo aquí va a ser convencer al alma. Regenerate spirit is always Este espíritu regenerado siempre va a estar en acuerdo con el Espíritu Santo y es parte de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es el espíritu, el alma y el cuerpo. in union with the Spirit of God, but it's the soul that Y rebels and acts. vemos cómo nuestra alma se revela y quiere hacer las cosas a su manera. Together, the soul, we do what Y el alma seems right. se alía a veces con el cuerpo y quiere hacer lo que quiere. That's not what God wants. That's not what God is directing us to. And we ignore that. We act independent of that. Independent of Pero God. no, cuando no es lo que Dios quiere, tenemos esa conciencia, ese espíritu que nos dice, no es lo que Dios Our spirit ordena. on side here. Let's talk to Entonces, Esther. Mordecai is given message to aquí lo Esther. vemos Here's en el Esther's libro de response. Esther, la Verse 10. respuesta de Then Esther. spoke to Hathach, the servant, and Esther gave him a 4:10. command for Mordecai. Entonces Esther ordenó a Atac And the people que le dijera a Mardoqueo, todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino, saben que para cualquier hombre o mujer que sin ser invitado por el rey se acerque a él en el patio interior, hay una sola ley, la pena de muerte. La única excepción es que el rey, extendiendo su cetro de oro, le perdone la vida. En cuanto a mí, hace ya 30 días que el rey no me ha pedido presentarme ante él. Mordecai Esther's words. And here we see that the soul, the king of this kingdom, was living independent. Aquí vemos que el rey de este reino His new spirit, Esther, está viviendo independientemente de su esposa, de su nuevo espíritu, 30 días desde que ellos no habían platicado, no habían tenido contacto, y él está reinando and input from his flesh, Haman. con una conexión directa a su carne, o sea, de Amán. Flesh. It is Una buena definición de la carne es la mente, la voluntad y las emociones de una persona actuando independientemente de Dios but depending y de su espíritu, pero dependiendo seems right. de lo que se siente bien en el cuerpo y parece que está bien de acuerdo a su entendimiento. Seems right. Lo que parece que está bien, eso hace. Y eso es una tontería, es destructivo. Y eso es lo que el Señor, de lo que el Señor quiere liberarnos. Verso 13. And Mordecai told them to answer. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, mandó decirle, no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, Anyone else? de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? You have come into the kingdom for such a time as this. Mordecai made it clear Mardoqueo le deja muy claro a Esther que is the path we must walk la voluntad if we want to experience deliverance de morir, la disposición a morir, es un camino que tenemos que tomar para experimentar la liberación de nuestra carne. Tenemos que dejar and lay it ir esta vida vieja y pecaminosa at that like that. You got to be willing to accept that. sin estar pensándolo tanto. Ay, ¿qué puede pasar? ¿Pasará esto o aquello? No, deja que el Señor tome control. Scenario into my life. ¿Qué es lo que puede pasar en el peor de los casos? Trust that that's what's best. Bueno, cualquier cosa que puede pasar I can't do that. en los caminos de Dios, eso será lo mejor para ti. You're not trusting. Y esa es la batalla. Muchas veces no creemos que Dios tiene en mente el mejor camino para ti. Y entonces We need to trust that. no confiamos que el Señor Our own flesh no va a negarte nada que sea bueno para ti.
y no entendemos que la carne es malvada y nosotros queremos confiar en nuestra propia carne y a nuestra manera. Colossians chapter 3, Colosenses capítulo 3, verso 1 al 3. Colossians chapter 3, beginning in verse 1. Verso 1. If then you were raised with Christ, identified with Christ in his death, burial, and resurrection, Ya que han resucitado con Cristo, ya que estás unido con Cristo, dice aquí, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice la palabra. La vida abundante de Cristo es reconocer que ya no son ustedes los que viven, sino Cristo vive en ustedes. No es solo hacer lo que es mejor para el Señor. Tenemos que dejar que el Señor controle nuestras vidas, que el Señor controle todo. Nosotros, por ejemplo, cuando estábamos empezando a aprender a ser padres, el Señor nos enseñó este principio. Nuestras oraciones por nuestros hijos eran algo así como pedirle a Dios que los cuidara y que los librara de cualquier cosa difícil, que nunca se enfermen, que no les pase nada malo. Y Señor, dales un buen día, cuídalos. Y esa era nuestra oración. Y vemos algunas nubes en el horizonte y, ay Señor, no permitas que les pase esto malo a mis hijos. Hasta que un día Dios nos reveló que nosotros estábamos orando para que Dios los protegiera de todas esas cosas que los hiciera clamar a Dios y confiar en Él. Y qué gran revelación fue esa. Señor, si ellos no pasan por estas cosas, nuestros hijos van a ser consentidos y van a ser rebeldes y no te van a servir. Señor, nuestros hijos también necesitan ser quebrantados. Nadie de nosotros, incluyendo nuestros hijos, pueden evitar el camino de la cruz, el camino del quebrantamiento y permitir que la fealdad de nuestra carne sea expuesta. Si queremos experimentar esta vida abundante, tenemos que experimentar el quebrantamiento. Y tenemos que descubrir por nosotros mismos que la carne apesta y que no podemos darle el control de nuestra vida a esa carne. ¿Y cómo llegamos a ese lugar? Bueno, cuando el Señor permite que fracasemos y fracasemos hasta que decimos, Señor, me rindo. Señor, haz tu voluntad en mí. Esther tuvo que identificarse con Mardoqueo, o sea, con Cristo. Y ella tuvo que identificarse con Mardoqueo y tomar su propia sentencia de muerte y ponerla sobre él. Solamente entonces Mardoqueo, que representa el Espíritu Santo, pudo poner las cosas en orden en el reino. Nosotros tenemos que abrazar este camino de muerte hacia la cruz. ¿Estás dispuesto a abandonar el control? Esto tal vez no es tan pacífico como crees.
Estás dispuesto a decir, Señor, Señor, and I'm going to trust you for the ability. haz tu voluntad en mí y dame la habilidad de seguirte. Are you willing to let go? ¿Estás dispuesto a ceder el control a Dios? ¿Estás dispuesto a dejar que el Señor controle todo de tu vida? Give up that right to, Dejar as long as what you're seeing him do, a un lado then, tus, no, not that, Lord. tus quejas Let him. y dejar de decir, ay Señor, no, eso no quiero que lo Are you dirijas. willing to let God ¿Estás do what he dispuesto wants to do with your life? a hacer lo que Dios quiera que hagas con tu vida? No lo que tú quieres hacer, sino lo que Dios quiere que hagas. To an early end. Pero, For him to pero ¿qué pasaría willing. si tengo un final Can't postpone it by keeping control. prematuro? Bueno, Just so you know, Dios you're not gonna sabe, live longer doing it your own way. sabe lo que hace. Or are you desperately hanging on to your own Tal way? vez estás desesperadamente aferrado a esa vida Verse 15. que tienes, al control. Esther Verso made a 15. decision. Esther tuvo que hacer una decisión. Then Esther told them to reply to Mordecai. Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta. Ve Gather all the Jews y who are reúne a present todos los in judíos que Shushan están en Susa and fast for me. para que ayunen por Or mí. drink for 3 days, Durante 4 days. 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. And so Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey porque por más que vaya en contra de la ley, y si perezco, que perezca. Aquí tenemos once the decision was esta decisión. Una vez que se hizo esta decisión, el resto, yielding fully to his control. el resto le tocaba a Dios. And Esther Ella está cediendo alive to God, el control completo al Señor. Y ahora was dead to self. And to all attempts to be in control, Esther her life was cede el control a Dios y, I'm willing to accept whatever. y está dispuesta a aceptar cualquier cosa que el Señor tenga. Somewhat thinking it's death. But if I perish, I perish. Y ella por eso dice, y si perezco, que perezca. A moment of death. But it was also Este fue un momento de muerte, pero también fue el momento de entrar en una vida abundante. if I perish, I perish. Si perezco, que perezca. La vida abundante que Cristo ofrece requiere la rendición de nuestra vida. Así que mientras sigamos aferrándonos a esta vida, no vamos a poder experimentar la vida que Dios quiere para nosotros. El Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Yield to him as Lord, Master. Pero tenemos que reconocer que el Señor Father, es nuestro amo. this is hard, Padre, esto es difícil. difficult, because we Es- have been deceived. Es difícil porque And we have hemos trusted sido engañados in our own resources and our own decisions. y hemos confiado en nuestras propias decisiones por tanto tiempo. Lord, we confess that we have been reluctant to trust you and to really trust Y that your way is not just better, but it is best. We can't improve upon it. Lord, we Señor, confess that confesamos we have been a long time que off and holding on. But Lord, there are some por in this mucho room tiempo, Señor, are tired hemos rehusado a of seguirte, Christian life. pero muchos aquí estamos cansados de una vida It's not working. estéril, una vida cristiana estéril, Señor. You, by the power of your Pero Holy yo te Spirit, pido que por el poder del Espíritu Santo obres why it's not working. en nuestras vidas y nos muestres Wickedness, por qué es que no priorities. estamos progresando en nuestra vida cristiana, Señor. Lord, that they would begin to see that Señor, ayúdanos a ver is destructive, que, and it has always que el camino que hemos decidido it is deceiving. es destructivo y nos engaña. Señor, yo te pido Faith that
por... eyes be open to recognize and Yo see te pido que abras los ojos de mis hermanos para que puedan ver And Lord, even if they can't que see tus the caminos outcome son of the mejores, that they Señor, would y have que the trust, ellos faith puedan to trust tener you for that la first step, confianza that you would enable, that you para would dar ese primer paso, Señor, launch them in the direction that you are wanting them to go. y que tú los vas a enviar al lugar que tú quieres enviarlos, Señor. Y te pido, Padre Celestial, Thank you that que los guardes a mis hermanos, los ayudes a tomar esta decisión, Padre, porque tú moriste en nuestro lugar para que nosotros ya no devastation that is caminemos por esta devastación. we can Señor, embrace what you have done for us and follow you in podemos abrazar lo que tú has hecho por nosotros into abundant y entrar en esta vida abundante de una forma victoriosa, characterized. una vida que está caracterizada por gozo, por amor. Lord, I ask you to Y Señor, te pido que dirijas nuestra iglesia. Father, I pray for Padre, the Exchange Light Conference te pido por la conferencia de la vida en gracia Saturday, Lord, de este fin de semana. Señor, te pido que muchos puedan venir a esta conferencia y puedan entender los principios. the teaching of Señor, te pido que a través de la enseñanza de tu palabra, Señor, muchos vengan a este camino de victoria, de libertad, their lives and been grinding them into que puedan encontrar libertad, Señor. pray for your church that you would Padre, te pido por tu iglesia, para que tú nos liberes, Padre. we would be a source of encouragement and blessing to Y one te another. pido, Señor, que podamos Esther. And Lord, as animarnos, Señor. Gracias por tus palabras en el libro de Esther, Señor, y mientras of how we can avanza el tiempo, Señor, ayúdanos a entender cómo podemos ser libres de esta forma de vivir y entrar en la vida abundante que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén.